Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Amén, pastor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pastor. Gracias. Gracias a Dios. Amén y amén. Vamos en esa perspectiva, en esa línea de adoración. Vamos a orar al Señor y decirle gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este 9 de octubre del año 2021. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que estemos hoy respirando, disfrutando, Señor, de este día maravilloso. Te damos gracias por cada familia, por cada uno de nosotros. Y, Señor, te venimos a pedir perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, perdón por nuestros errores que hemos cometido, Señor, desde que nos levantamos de pronto con nuestra palabra, con nuestro pensamiento, con nuestra actitud. Perdónanos, Señor. Permítenos ser dignos en esta mañana, Señor, de disfrutar, de gozar de tu palabra, maravilloso Padre. Padre, bendigo a cada familia Nuevo Amanecer, a los que están conectados como a aquellos que no están conectados, Señor, bendícelos, que sea un día maravilloso, un día precioso en sus vidas para cada uno de nosotros. Fortalécenos, Señor, y cada paso que demos, Señor, sea un paso de obediencia a ti y de bendición, y también, Señor, que cada paso que demos sea para santificar tu nombre. Te lo rogamos con acción de gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, queremos compartir la palabra del Señor. El miércoles compartíamos de cómo Dios nos cuidaba y nos protegía en el desierto. Igualmente, el sábado pasado y el anterior hablábamos de que Dios nos cuida en el camino. En el camino que nosotros transitamos en esta tierra, Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros y Dios nos protege y Dios nos guarda. Igualmente, en esta semana que finalizamos hoy, pero ayer viernes terminábamos los devocionales con un tema que se llama la obediencia. Y decíamos que la obediencia es un tema un sinónimo de bendición. Y ya casi como para terminar ese tema de la bendición, con este ayuno de este sábado, quiero invitarlos a que me acompañen a un libro de la Biblia que la mayoría casi no le gusta leer, que se llama Levítico. Quiero que me acompañen al capítulo 26 del libro de Levítico y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. En mi Biblia, voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice: bendiciones a los obedientes. Dice: no se hagan ídolos ni imágenes, no levanten en su país piedras sagradas ni piedras grabadas, no se inclinen ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. Respeten mis días de reposo, tengan reverencia por mi santuario, yo soy el Señor. Si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican, yo les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. Tendrán trigo hasta la cosecha de las uvas y uvas hasta el tiempo de la siembra. Comerán pan hasta quedar satisfechos y gozarán de tranquilidad en el país. Les daré el bienestar en el país y dormirán sin sobresaltos, pues yo libraré al país de animales feroces y de guerras. Ustedes harán huir a sus enemigos y ellos caerán a filo de espada ante ustedes. 5 de ustedes harán huir a 100 y 100 de ustedes harán huir a 10,000. Sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Los miraré a ustedes con buenos ojos y los haré crecer en número y mantendré con ustedes mi alianza. Comerán del trigo almacenado en años anteriores y hasta tendrán que desalojarlo para almacenar el trigo nuevo. Yo viviré entre ustedes y no los rechazaré. Constantemente andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo.
Yo, el Señor, su Dios, que los sacó de Egipto para que no siguieran siendo esclavos de ellos, yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes y los hice andar con la frente en alto. Amén y amén. Después, en el versículo 14, esta Biblia titula Advertencia a los desobedientes. La palabra del Señor nos habla y tiene las bendiciones para los obedientes y trae otra cosa para los desobedientes. Pero también quiero es más bien tratar el tema de la obediencia, cómo nos trae una bendición. En los bancos, cuando una persona la van a vincular y la van a llevar a que trabaje en la caja, lo que le hacen, le enseñan es a tocar billetes buenos, para que cuando ellos detecten algo en sus dedos, palpen algo que no sea a lo que ellos aprendieron a detectar, de una vez lo rechacen. Hago esta analogía en lo siguiente. Si nosotros aprendemos a conocer la ley de Dios, la palabra de Dios, nosotros, si pasamos tiempo con la palabra de Dios, también cuando nos llegue algo que no sea de la palabra, la vamos a rechazar, la vamos a excluir. Esto no es legítimo, esto no es genuino. Entonces, por eso, pero la palabra de Dios nos muestra siempre esas dos características, la obediencia y la desobediencia, consecuencias de obediencia y consecuencias de desobediencia. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para poder identificar, para poder detectar qué es lo que le agrada al Señor. En el versículo 12 de este pasaje que nosotros acabamos de leer, dice lo siguiente: constantemente andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Mire qué hermoso pasaje. Y es entender que Dios constantemente va a andar, va a caminar entre nosotros. Y Él, cuando camina entre nosotros, Él dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es decir, Dios está caminando con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Y esa es una promesa maravillosa. Entonces, y la bendición de Dios constituye para cada uno de nosotros uno de los temas más centrales y constantes de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Y la bendición de Dios es digamos, al mismo tiempo una realidad y es una promesa. Nosotros hoy somos bendecidos de Dios porque nos hemos levantado, porque tenemos una familia, porque tenemos un hogar, porque tenemos proyectos, porque tenemos muchas cosas. La bendición hoy es una realidad, pero también es una promesa. Es decir, y el Señor nos dice, si nosotros caminamos con Él, andamos con Él, va a haber lluvias de bendición sobre nuestras vidas. Y esa es una cosa, es una promesa que tenemos, es una promesa que nosotros debemos apropiarnos de ella. La bendición, recuerde, es completamente gratuita, pero también exige de nosotros que una apertura a entenderla, exige de nosotros también una receptividad a creerle a Dios que esa promesa que Él me dio es para nosotros y es que nos sirve para nosotros continuar en este andar, en este caminar con el Señor día tras día. La ley que recibió el pueblo de Israel en el monte Sinaí no es una pesada obligación. Y a veces nosotros entendemos que la ley de Dios, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la vemos como una carga y no es una carga. Y eso tenemos que entenderlo. Y el Señor nos dice en su palabra, y la palabra que se coloca en tu corazón, no es una carga. Es algo para bendecir tu vida. Y es, digamos, y lo que tenemos que entender es que ante todo, la ley de Dios, la Sagrada Escritura, es un camino que conduce a la bendición en la medida que permitimos que esta norma nos permita como pueblo que nos abramos a la acción en la fe, a esa acción transformadora de Dios, que por medio del amor y de la gratitud podamos recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor es el camino, es el camino a la bendición.
Yo quiero que hoy usted entienda eso, ese andar de Dios todos los días con nosotros es su palabra. Y ese es el camino que nos va a abrir la bendición en esta tierra. Pero si nosotros no abrimos el camino, no abrimos la Biblia, no abrimos la Sagrada Escritura, no nos llenamos ahí, difícilmente vamos a recibir bendición. La bendición de la promesa. Dios nos bendice gratis todos los días. Dios nos da una bendición gratuita todos los días, nos permite levantarnos, nos permite respirar, nos permite sentir el aire, nos permite disfrutar de la creación, nos permite disfrutar de las personas que Dios nos ha regalado para que estén en nuestra vida. Pero también decíamos que la bendición es una promesa. Y para alcanzar esa promesa tengo que caminar con Él. Y ese versículo 12 nos habla de caminar, de andar con Dios. Dice, yo andaré con ustedes y ustedes serán mi pueblo, yo andaré entre ustedes. Dios desea caminar con nosotros, Dios desea caminar con cada uno de nosotros. Dios nos quiere regalar esa bendición. Por eso tal vez la reflexión de Dios es camino y bendición. Pero el camino es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. Decíamos que esta ley fue entregada ¿en dónde? En el monte Sinaí. Y entender que la Sagrada Escritura no es una carga para nosotros. Obedecer la ley de Dios no es una carga para nosotros, debe ser lo contrario. La debemos ver, la debemos mirar como es, ese es mi camino de la bendición. Y el pasaje que leemos hoy forma parte, digamos, de esa sesión principal que se desarrolló en el monte Sinaí. Es decir, el pueblo de Israel estaba a mitad de camino entre Egipto y la tierra prometida. Cuando se da esta ley, en el monte Sinaí, cuando ellos se detienen ahí y reciben la ley de Dios, están a mitad de camino. ¿Entre qué? Entre Egipto y la tierra prometida. Israel se detiene en este punto para tener un primer encuentro con el Señor. Para tener un primer encuentro con Dios. Se detuvieron. Escucharon la voz de Dios. En medio de truenes, relámpagos, en un mover sobrenatural, algo wow, fantástico, lleno de, digamos, de grandeza, pero también para el pueblo lleno de terror, diríamos nosotros, porque escuchar todos esos ruidos, esos truenos, esos relámpagos, le generaría también un poco de miedo. Y también en ese monte Sinaí hay un segundo momento de revelación que acontece desde la tierra en la tierra, ya no hay arriba en la montaña, sino abajo, con algo que Moisés construyó de acuerdo con las medidas que Dios le dio, que se llama la tienda del encuentro. La morada que fue, vuelvo a repetir, construida bajo los parámetros que Dios le dio ¿a quién? A Moisés. Y porque lo que nosotros llamamos el tabernáculo, y Dios dio la orden de construir un tabernáculo porque quería acompañar la marcha del pueblo de Israel por el desierto. Y por eso el Señor dice que Él quiere hacer tabernáculos en medio de nosotros. Y es una palabra, es un verbo que no está en nuestro idioma, pero se llama tabernacular el Señor en nuestras vidas. Por eso el Señor, cuando envía al Señor Jesucristo, dice, se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, Dios tabernaculando con nosotros, Dios habitando con nosotros, Dios viviendo con nosotros. En ese simbolismo que hay en el desierto nos encontramos con eso, con la ley y con el tabernáculo, que significa Dios marchando con su pueblo, Dios caminando con su pueblo. Y esta segunda revelación tiene un elemento central, que ese elemento central es la ley de santidad. Y por eso el libro de Levítico se le llama como el libro de la santidad. Y la ley de santidad está entre los capítulos 17 al capítulo 26 de Levítico, que es el que nosotros estamos este capítulo leyendo hoy. Y en esa ley de santidad se concentran todas las expectativas de un pueblo que quiere entrar en comunión con Dios.
todas las expectativas de un pueblo que quiere estar en comunión con Dios, un pueblo con un Dios que ha sido ¿qué? Libertador, porque el Señor dice que Él nos libera del yugo de la esclavitud, nos libera de ese yugo de esclavitud, ese yugo que nos tiene amarrados, que no nos deja caminar con Él, no nos deja avanzar con Él. Esta mañana la pastora en su clamor decía, Señor, quítanos la pereza. La pereza, y yo le invito hoy a que el Señor, y oro al Señor, que te quite la pereza de leer la Escritura. La Escritura es el camino del cual Dios me habla para caminar hacia la bendición. La Escritura es ese sendero de bendición, porque es en la Escritura donde yo tengo la promesa de Dios. Recuerde, la bendición es una realidad, pero también la bendición es una promesa. Y yo, para apropiarme de la promesa, definitivamente tengo que estar lleno de la Escritura de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, y en ese tabernáculo, en ese caminar del Señor con su pueblo, y el pueblo reconozca que es un Dios libertador, es un Dios que libera por medio de la santidad. Y esta santidad comienza ¿con qué? Con un distanciamiento, digamos, de las conductas negativas que entorpecen la marcha hacia la tierra prometida. Por eso hablamos de bendición en la obediencia. No quiero hablar de lo otro. Al contrario, la obediencia me debe llevar a reconocer la santidad de Dios, caminar en la santidad de Dios, caminar con Él. Y eso me va a mostrar, el Espíritu Santo me va a mostrar aquellas conductas que yo tengo que quitar de mi vida, aquellas conductas que son piedras en el camino, que me entorpecen la marcha hacia ¿dónde? Hacia la tierra prometida. Yo tengo que desalojar de ese camino. Tengo que desalojar ¿qué? Todas esas conductas que me entorpecen caminar, que me detienen, que hacen mi paso más lento, que hacen mi caminar más pesado y que no me dejan avanzar lo más pronto posible hacia la tierra prometida. Para eso yo necesito cada día estar en la Escritura, llenarme de ella, llenarme de la palabra del Señor y que el Señor me haga obediente a su palabra para poder transitar hacia esa tierra prometida. En este pasaje que estamos viendo también y en el capítulo, en el libro de la santidad, viene una consigna que se repite en diferentes formulaciones después de la liberación de Egipto, del pueblo de Israel. Dice el Señor, y siempre es una constante de Dios. Y es una constante, es algo que tenemos que creer. Y creo que en esa constante que el Señor nos repite permanentemente en la palabra, dice, yo andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Es una constante, es una repetición. El Señor nos dice, yo andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Si esa nosotros la hacemos, nos apropiamos de esa palabra, sé que nosotros vamos a caminar de una manera diferente con el Señor. Entender que Dios camina conmigo todos los días, que Él es mi Dios y que yo soy su pueblo. Si esa es una realidad para nuestras vidas, creo que nosotros podemos y estamos cerca de estar a la entrada de la tierra prometida. La bendición sobre la cual nosotros debemos concentrarnos en este pasaje hoy es que esa expresión andar con el Señor es una figura que nosotros, o es una disposición que debemos tener para caminar con Él. Es mi disposición, es mi actitud a querer andar con el Señor, a querer transitar con el Señor, a querer caminar con Él. Debe ser una actitud. Y también esa confirmación de la bendición. Cuando Dios me empieza a bendecir, y la pastora al final hablaba hoy de la fidelidad. Cuando nosotros vemos la bendición de Dios en nuestras vidas, es una muestra de la fidelidad de Dios a su pacto.
a su pacto. Es una fidelidad de Dios a su promesa. Es una fidelidad de Dios a lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra, donde nosotros lo escuchamos a diario a Él. Y es una actitud de Dios siempre estar atento a las peticiones de su pueblo. Entonces, la fidelidad de Dios se expresa también, se muestra visiblemente, digamos, en la bendición que Dios me da cada día. Y también se expresa y se muestra mi fidelidad a Dios. Ese compromiso que tengo con Dios es de cumplir ese pacto. Dios habla aquí en esta versión de la Biblia, Dios habla hoy de la alianza. Y es el pacto de Dios con nosotros. Dios hizo un pacto con nosotros. Si yo soy obediente a Dios, Dios me dice, yo cuidaré de ti, velaré por ti, te protegeré. Pero yo tengo que tener mi parte. Tengo que cumplir la parte que me corresponde en el pacto. Ser obediente a Él. Decíamos en esta semana en los audios que compartimos, obediencia es sinónimo de bendición. Y tratamos el tema de la obediencia, cómo ser obedientes a Dios. Inclusive dimos 7 pasos para ser obedientes a Dios, para andar en la obediencia con el Señor. Entonces, el valor fundamental de la alianza es la fidelidad. Es la fidelidad. La fidelidad de parte de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. No hay posibilidad de elegir al Señor y al mismo tiempo correr tras la idolatría. No hay posibilidad. No podemos nosotros decir que estamos caminando con Dios y con un pie en la vida espiritual y con un pie en el mundo. No es posible. No es posible que nosotros estemos amando a Dios y deseando las cosas del mundo. No es posible que nosotros estemos buscando la fidelidad de Dios, buscar a Dios y estar soñando con cosas del mundo. No es posible. No es posible buscar la santidad de Dios, pero también estar corriendo detrás de la idolatría. Pues repetimos, idolatría no es una imagen. La idolatría es lo que hay en mi corazón, lo que roba el primer lugar de Dios en mi corazón. Esa es la idolatría. Dios quiere siempre ser el primero en mi corazón. Y eso es ser fieles a Él y el Señor nos va a bendecir. Una vez que se toma un camino, los caminantes deben estar en todo momento atentos a las direcciones, a las señales, que ese camino me lleve al destino final de una manera correcta. Y el Señor habla en este tiempo, que es la tierra prometida. Por difícil que sea el camino, por difícil que sean los momentos que estemos pasando, por difícil que sea aquello que tengo que desechar, todas aquellas cosas que me distancian de la meta, por difícil que sea, yo tengo que tener y pedirle al Señor que me dé la seguridad, la fortaleza para desechar todas esas cosas que me quieren limitar, que me quieren distraer, que me quieren, alejar del objetivo que es alcanzar esa meta que el Señor me ha regalado. Vuelvo y repito, tal vez pueden ser cosas fascinantes y atrayentes, pero lo que hacen es alejarme de la meta. Y un segundo valor que debemos entender con relación a esta bendición es que la promesa de bendición es gratuita y se da precisamente a quién, a su pueblo, al pueblo creyente, que el Señor se ofrece dar lo mejor de Él para cada uno de nosotros. Y eso es con absoluta gratuidad. El Señor nos dice, yo te voy a dar la lluvia, yo te voy a dar en sobreabundancia. Me fascina ese versículo 10 y 11 donde dice, tendrás que quitar, botar lo que tienes para que puedas llenar tu granero de nuevo, porque la bendición es tan abundante, tan sobreabundante, que no tenemos tiempo ni siquiera para gastarla
y llegará otra bendición mayor que tendré que abrirle campo para que me pueda ingresar a mi manantial. Entonces, Dios no condiciona esta actitud. Dios espera que nazca de nuestro corazón. Y el Señor solamente me dice, si tú obedeces mi palabra, si tú obedeces mi palabra, pero hazlo de amor, hazlo de corazón. Por eso Moisés en Deuteronomio, en los primeros 5 o 6 capítulos, dice, ama al Señor tu Dios. Si tú amas a Dios, tú vas a obedecer a Dios con alegría, con gozo, y es una actitud de amor, por el cual, por amor a Dios, tú dices, Señor, yo estoy aquí para amarte y por lo tanto voy a obedecerte. Entonces, el ir a la iglesia, ir a la congregación un domingo, ir al púlpito y entregar, por ejemplo, nuestros diezmos y ofrendas, no es un intercambio mecánico de bienes y servicios entre Dios y nosotros, no. Dios nos da que la libertad para que demos, para serle fiel a Él. Dios nos da la libertad para que nosotros le podamos servir a Él, pero también Dios nos dice en esta mañana que Él nos da, así como nos da la libertad, Dios también nos regala de su divinidad abundante generosidad. Entonces, es un pasaje que está en Levítico capítulo 26, versículos 1 al 13, maravilloso, de cómo Dios me habla de ser bendecido, de cómo el Señor me dice, yo soy tu camino, yo andaré constantemente contigo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Vuelvo a repetirte, el camino está. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya Dios nos mostró el camino. Ya Dios nos mostró por dónde debemos transitar. Dios nos ha dejado su Santa Escritura. Ese es el camino que Dios me dice. Y por eso hablamos y hacíamos una memoria histórica del monte Sinaí, donde Dios da su ley, da su palabra, y decimos esa ley, esa palabra de Dios no debe ser una carga para nosotros, al contrario, debe representar alegría y gozo para nuestra vida, porque ese es el camino hacia la bendición. También decíamos que Dios estableció ahí al pie del monte Sinaí el tabernáculo, que es el símbolo del andar de Dios con su pueblo. Dios lo guía, Dios lo protege, y saber que si nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, le decimos, Señor, heme aquí, estoy dispuesto, Señor, Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, ilumina mi camino, guía mi vida, el Señor nos va a bendecir en gran manera. Que el Señor hoy te guarde, que el Señor hoy te bendiga, que el Señor hoy te mire con agrado, que el Señor hoy extienda su amor y que hoy Dios te muestre su gran favor y su santa paz. Hermano, que esta palabra, que sea de bendición para tu vida, que tú la reflexiones, que tú te apropies de ella. Si quieres, vuélvala a leer, reléela y entienda que Dios te quiere bendecir grandemente, que el Señor nos da una promesa, que Él va a caminar con nosotros, que el Señor anda en medio de nosotros, anda en medio de su pueblo, camina en medio de su pueblo, nos dice, nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Entonces, ahí está la promesa, ahí está la palabra, y el Señor te quiere bendecir, que Dios te regale grandes y ricas bendiciones en el día de hoy. Un abrazo para todos, los amamos mucho y queremos que abran sus cámaras y saludarlos y decirles, hola, buen día. Hola, Pilita. Buen día, pastor. Hola, Muchas pastor, gracias por buenos la días, palabra. gracias por esa. Hermana Teo. Buenos días, pastor, bendiciones. Buenos días, hermana Elais. Gracias, pastor, Dios lo bendiga. Gracias. Hermanitas, ¿cómo están? Las Dios hermanas bendiga. Bautista, Sara y María Oh, Luisa. buenos días. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Que el Señor les bendiga también a ustedes. Buen Gracias, día. Gracias. Buen día, hermanitos. Buenos días, hermana. Buenos días. Hermana Teito, bendiciones. Elida, muy buen día. Dios la bendiga. Feliz Buenos día. días, pastores. Un abrazo para todos. Feliz día, pastor, pastora. Muchas gracias. Bendiciones. Yolanda. Hola, Ay, Wilmer. Yolanda, ¿cómo Hola, está? Yolita. Hola, Wilmer. Bien.
Muy bien, Yolanda, pastor, ¿por qué no muchas me gracias. conectas martes? ¿No tienen internet? Yolanda Churio. Ay, Yolanda Churio, Sí, pensé sí, que era no. Yolanda la de la loma. No, Yolanda Churio. Ay, pastora, soy Yolita, yo. Ay, Yolita. Es Hizo como eso, tiene la cámara apagada, pero entonces Yolita, eso. como tiene la cámara apagada, mire. Como no Mire, se deja ver. mi sueño. No, Wilmer, estoy ay, haciendo Wilmer, tengo no esto. No. Wilmer, finalice la grabación para que no quede eso ahí. Ah, sí. ¿Ya?